¿Cuándo será el día en que Bitcoin por fin deje de caer de precio? Pues si quieres averiguarlo, este no es el video que estás buscando porque honestamente no tengo ninguna idea. Y no solamente es que Bitcoin lleve prácticamente un 15% de pérdidas en el último día, es que de hecho todo está rojo. Me refiero a todo. Pero en este punto, esta es una pintura que ya hemos visto muchísimas veces en estos últimos meses. De modo que muchos se comienzan a preguntar cuándo es que todo este dolor se va a terminar, o será que vamos a tener un mercado bajista durante los siguientes 10 o 15 años, nunca más volveremos a presenciar un mercado alcista en nuestras vidas, y perfectamente podría ser una posibilidad, no lo niego. La situación económica global es desastrosa, tenemos una inflación altísima, hay crisis alimentaria, tenemos guerras, pasamos por una pandemia y quién quita, ojalá que no, pero tal vez puedan venir cosas todavía peores en el futuro. En este punto ya ni siquiera me sorprendería que tuviéramos una invasión alienígena en cualquier momento, de modo que el panorama pinta muy pero que muy mal. Sin embargo, también tenemos que recordar que los mercados se mueven en ciclos y pasamos a través de todas estas fases una y otra vez a lo largo de los años. De modo que esta no es la primera vez que vemos correcciones de estas magnitudes y seguramente tampoco va a ser la última. Y solamente nos queda rezar para que los mercados alcistas que hemos visto en mercados tradicionales y también en criptos en estos últimos años no hayan sido los últimos, lo cual sería una desgracia estadística para ser honestos. Así que para comprender un poco mejor cómo es que se mueven los precios, el día de hoy vamos a hablar acerca de las fases de mercado. Dependiendo a quién se lo preguntes, podemos tener más o menos fases, ser más detallados o ser más simplistas, pero normalmente las fases del mercado se dividen en 4 partes: acumulación, mercado alcista, distribución, mercado bajista y se reinicia el ciclo. La fase de acumulación ocurre después de un mercado bajista y el mercado normalmente comienza a moverse de manera lateral. Un ejemplo perfecto de esto es Bitcoin en el año 2018 durante su mercado bajista. Hacia finales del año el mercado alcanza el punto máximo de dolor y finalmente los precios comienzan a lateralizar. Esta es la fase de acumulación. Otro ejemplo que podemos encontrar en el propio Bitcoin ocurrió en el año 2014. Igualmente entramos a una fase de mercado bajista y finalmente a principios del año 2015 la caída se detiene y el precio comienza a lateralizar de nuevo. Esta es la fase de acumulación. Hablando un poco más acerca de la parte psicológica de estar dentro de una fase de acumulación, el sentimiento general del mercado sigue siendo bajista. Los participantes del mercado esperan que las cosas continúen bajando. En este punto, los artículos en los medios predican pesimismo y aquellos que pasaron por lo peor del mercado bajista recientemente se dan por vencidos y vendieron el resto de sus propiedades o activos con disgusto. Y aquí es cuando tu amigo te dice: jaja, te lo dije, no debiste haber comprado en 2008. Pero hablando en serio, la fase de acumulación es el mejor lugar para poder comprar activos pensando en el largo plazo. Y es que las valoraciones en estos puntos suelen ser deliciosas. Pero justamente debido a que hay tanto pesimismo durante esta fase del mercado y se dice que el fin está cerca, la mayoría de personas en realidad nunca termina comprando a esos precios bajos. Después de eso viene el mercado alcista, lo que a todos nos gusta y en donde tienes que hacer las cosas muy mal para no ganar dinero. Literalmente, hasta un mono puede ganar dinero en un mercado alcista. Algunos creen que lo he dicho en forma de broma, pero no. Es literal. Y esta es la fase en donde las masas comienzan a subirse al carro. Notan que el precio se ha mantenido estable durante algún tiempo y que está comenzando a subir. Por lo tanto, reconocen que probablemente la dirección y el sentimiento del mercado han cambiado. Aunque es muy probable que al inicio de esta fase alcista la gente sea todavía escéptica a las subidas y considere que los aumentos en los precios son únicamente una trampa. Pero conforme el curso del mercado alcista continúa, más y más inversores se van subiendo al carro y el miedo de estar dentro del mercado ahora es suplantado por el famoso FOMO, el miedo de quedarse fuera, y aquí es cuando los inversores comienzan a mostrar codicia.
Y este es el segundo mejor lugar donde podrías hacer una inversión. Es cuando justamente ya estás saliendo de la fase de acumulación, porque de esa forma ya tienes una confirmación de que el mercado ha tocado fondo y ya está listo para continuar subiendo. Ya a medida que la fase alcista va llegando a su final, los inversores tardíos comienzan a entrar y aquí es donde normalmente se muestra la mayor lectura de volumen. Y al mismo tiempo, los inversores que acumularon en las fases primarias comienzan a vender todos sus activos. En este punto, los inversores se vuelven eufóricos y es probable que los precios comienzan a moverse de manera parabólica. En este punto, la lógica y la razón han pasado totalmente a segundo término y ahora lo único que domina el mercado es la codicia. Sin embargo, esto llega a un final muy pronto. Durante la fase de distribución, los vendedores comienzan a dominar o a por lo menos igualar la fuerza que tenían los compradores. Esta parte del ciclo se identifica por un periodo en el que el sentimiento alcista de la fase anterior se convierte en un sentimiento mixto. Y todavía es muy común ver cierta euforia en el sector, creyendo que solamente se trata de una pausa para continuar subiendo. Otra cosa que caracteriza a esta fase es que normalmente los precios se van a mantener en un rango durante algunas semanas o incluso meses. Sin embargo, esto no quiere decir que las fases de distribución siempre sean prolongadas. En realidad, a veces pueden ser bastante cortas, incluso de tan solo algunas semanas. Y finalmente pasamos al mercado bajista o a la fase de rebajas. Y en esta fase del mercado, los vendedores obviamente han tomado el timón del barco y ahora todo comienza a caer a gran velocidad. Y muchas personas comienzan a vender sus activos por debajo del precio al que los compraron y se dan por vencidos de sus inversiones. Pero esto al mismo tiempo es una señal temprana para aquellos que están interesados en comprar activos a un precio de descuento. De hecho, no es una sorpresa que Warren Buffett haya aprovechado las caídas recientes para adquirir algunas acciones. En algún punto todas estas caídas se detienen y se reinicia el ciclo pasando de nuevo a una fase de acumulación. En teoría todo esto suena bastante simple, pero en la realidad no lo es porque tienes que saber escoger muy bien en qué vas a invertir. De lo contrario te puede pasar lo siguiente. Dollars. And now the market. Oh! Oh! It went to zero! Yeah! Por Dios, eso fue muy divertido. Así que gran parte de tu trabajo no es únicamente arrojar dinero a lo bestia a alguna cosa random, sino investigar y saber exactamente en qué te estás metiendo. De modo que a sabiendas que estamos claramente en una tendencia bajista en el Bitcoin, y no solamente en el Bitcoin, sino el mundo entero está yéndose hacia la baja, tenemos que esperar a ese momento en el que Bitcoin comience a meterse en una zona de acumulación. ¿Te parece que Bitcoin ahora mismo esté en una zona de acumulación? Creo que la respuesta es bastante clara. Y por supuesto, muchas personas podrán llegar a la conclusión, según su propio análisis técnico, de que nos vamos a 20K, 17K o 10K y cada uno va a creer que tiene la razón. Y por supuesto no todos pueden tener la razón, de modo que no tiene mucho sentido estar escuchando las opiniones de otras personas. Lo que podemos hacer es permanecer pacientes y esperar un momento en donde Bitcoin comience a lateralizar durante un periodo prolongado. Y recuerden que no hay necesidad de tener prisa por comprar las caídas. Normalmente las fases de acumulación duran bastante tiempo, entre algunas semanas y algunos meses. De modo que si todavía eres optimista hacia el futuro y crees que todo esto es solamente momentáneo y tarde o temprano vamos a continuar subiendo, personalmente esto es lo que buscaría en mi gráfica. Pero si estás convencido de que nunca más volveremos a ver un mercado alcista, ¿quién soy yo para decirte lo contrario? Solamente soy un extraño haciendo videos en YouTube. Espero que este video les haya gustado. Si es así, por favor déjenme un like y suscríbanse al canal. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.